Hola, hola, bendiciones, bienvenidos a este espacio de amor por la palabra. Y quiero compartir contigo algo que está en la carta de Santiago, del capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una de las cosas más seguras para los que somos creyentes es que van a venir pruebas a nuestra vida, van a venir pruebas a nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Pero pasa que muchos cristianos no están preparados para enfrentar las pruebas que se avecinan a su vida. ¿Y por qué pasa esto? Porque el evangelio que se está predicando hoy no es un evangelio que prepare a los creyentes para estas situaciones, sino por lo contrario, se les está diciendo que van a ser prosperados, que Dios quiere bendecirlos, que van a tener éxito, que van a conseguir sus sueños, que van a lograr sus anhelos. Pacte por esto, pacte por aquello, de aquí, de allá, y Dios te va a dar más. Entonces, cuando este es el evangelio que nosotros nos están predicando, entonces esto lo que demuestra es que no estamos siendo preparados para realidades bíblicas. Y el apóstol Santiago quiere preparar a sus oyentes para algo que es seguro, muy seguro, y es que van a venir pruebas. Los que somos verdaderos hijos de Dios, van a venir pruebas. Entonces, lo primero que Santiago nos comparte aquí, yo quiero compartirte en estos tres textos bíblicos tres cosas importantes. Primero es la actitud que nosotros debemos tener frente a las pruebas. Lo segundo es la razón de estas pruebas. ¿Para qué son? ¿Por qué vienen? ¿Por qué Dios las permite? Y finalmente, lo tercero es el propósito de esa prueba para nuestra vida. Entonces, comencemos en el versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, mira aquí, el apóstol Santiago está diciendo que como creyentes, cuando venga una prueba, lo que nosotros, la actitud que debemos de tener es una actitud de sumo gozo. Y hay algo que tenemos que entender, y que no está hablando de una emoción, porque nadie va emocionado a pasar una prueba. No se trata de una emoción, se trata más bien de un modo de pensar. Eso es lo que nos está diciendo. Que yo tengo que, en mi mente, en mi corazón, estar preparado para que cuando la prueba venga, yo la pueda asumir con una mentalidad clara, ¿sí? Ese sumo gozo habla de la actitud que yo voy a tener enfrentando la prueba. Es muy importante tener en cuenta esto. Y hay algo que también debemos entender, es que las pruebas son lo más seguro que van a venir a nuestra vida, ¿sí? En Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro también escribía a los creyentes y les decía: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí está hablando un Pedro maduro. Tenemos que recordar que el apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces, y lo negó por miedo, por temor. Cuando vino la prueba, él no estaba preparado para enfrentar esa prueba. Él no tenía la actitud correcta para enfrentar la prueba y lo negó 3 veces. Sin embargo, vemos algo extraordinario en Hechos, capítulo 5, versículo 40, cuando a él y a Juan los toman presos por estar predicando el evangelio, y dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y escucha el verso 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, esto me parece extraordinario. Creo que es
esa es la actitud a la que el apóstol Santiago se está refiriendo aquí, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esta última palabra, os halléis en diversas pruebas, habla de la seguridad de esas pruebas. O sea, es que es seguro que vamos a tener que atravesar pruebas. ¿Qué pruebas eran las que estaban atravesando estos creyentes? Estaban siendo perseguidos, estaban siendo encarcelados, estaban siendo azotados, estaban siendo martirizados, de hecho, estaban siendo metidos a la cárcel injustamente, estaban pasando por diversas pruebas, porque aquí hay una palabra que usa Santiago y es diversas pruebas, o sea, toda clase de pruebas. Entonces, es lo más seguro que nosotros tengamos que enfrentar pruebas, o sea, y si eso es seguro, si es seguro que vamos a enfrentar pruebas, entonces yo tengo que prepararme, para hacerle frente a esas pruebas, ¿sí? Entonces, ahora, eso es lo primero. Lo segundo, dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es muy importante y esta es la razón de la prueba, ¿sí? El para qué de la prueba. Hay algo que tenemos que tener claro y es que las pruebas vienen del Señor, las pruebas vienen de Dios. Él es el que permite las pruebas, ¿sí? O sea, porque es que a veces cuando estamos pasando por cosas difíciles, cuando vienen situaciones a nuestra vida, a veces, o sea, vemos a Satanás en todas esas cosas, pero recordemos una cosa, Dios es soberano, Satanás no puede hacer absolutamente nada sobre esta tierra sin pedirle permiso a Dios. O sea que si aún viniesen del mismo enemigo las pruebas, son Dios el que las permite. Si no, recordemos a Job, cómo va el diablo delante de Dios y le pide permiso para poder tocar la vida de Job, para poder tocar su familia, para poder tocar sus bienes. O recordemos a Pedro, el Señor Jesús diciéndole, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Las pruebas Dios las permite y las permite con un para qué, con un por qué, con una razón de peso. Entonces Santiago está diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Es algo que nosotros somos por naturaleza y es que somos impacientes. Y cuando digo somos, es que en la historia bíblica nos deja ver la impaciencia que nosotros como seres humanos tenemos. Vemos a una Sara que Dios les da una promesa que van a tener un hijo, ¿sí? Pero Sara se llena de impaciencia porque han pasado los años y la promesa no se cumple, entonces toma a su sierva Agar y se la trae a su marido y le dice duerme con ella y entonces tengamos descendencia de ella porque Dios ya lo ha dicho. Y entonces la impaciencia la lleva a cometer un error terrible que todavía hoy todavía hay un conflicto en Medio Oriente a causa de esa impaciencia. Entonces, por eso es que Dios necesita producir paciencia en nosotros. Tenemos también el ejemplo de Saúl. Saúl está en medio de una batalla y Saúl está esperando a Samuel para que Samuel presente el sacrificio. Eso era lo acostumbrado para ir a la batalla, pero Samuel se tarda. Entonces Saúl toma la excelente decisión de presentar el sacrificio. Impaciencia. Y que comete el peor error de su vida, porque por esa mala decisión causada por la impaciencia, ¿qué hace? Pierde su reino le es quitado. Entonces, somos impacientes, o sea, los peores errores que cometemos nosotros como seres humanos es por la impaciencia. Y Santiago está diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es importante tener en cuenta esto, la prueba de nuestra fe, ¿qué produce? Produce paciencia. Estamos esperando. Y sabes, hay una cosa que me llama la atención, es que Dios no tiene afán de ninguna clase. Si algo es Dios, es paciente. El Señor promete un Salvador en Génesis 3 y miles de años después en los evangelios aparece apenas el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, muere por nuestros pecados en la cruz del Calvario,
resucita, se va y promete volver, y aquí estamos ya más de 2000 años esperándolo y aún no ha llegado. Por eso es que Dios, mira, si hay una cosa que tenemos que aprender de nuestro Dios, y es que nuestro Dios nos hace esperar, y nos hace esperar porque eso produce en nosotros paciencia. Eso es una prueba para que produzca paciencia. ¿Sabes que algo interesante que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario ser afligido en diversas pruebas, está diciendo Pedro. ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué estas pruebas? ¿Qué es lo que Dios quiere probar? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Para qué Dios prueba nuestra fe? ¿Qué es lo que quiere comprobar? Él quiere, como el oro se prueba, para saber si es genuino o no, porque hay muchos metales parecidos al oro, ¿sí? Sin embargo, cuando Dios prueba nuestro corazón, cuando Dios prueba nuestra fe, ¿sabes qué es lo que Dios quiere descubrir? Lo que quiere saber es si somos genuinos o no. Eso es la autenticidad de nuestra fe. Eso es lo que Dios quiere probar en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Y lo hace al fuego. Por eso es que Pedro habla de amados, no os sorprendáis, como si fuera alguna cosa extraña, os aconteciese, ¿no? Porque las pruebas van a venir a nuestra vida. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. En Romanos capítulo 5, verso 3, me gusta lo que dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Qué cosa tan extraordinaria esta. La tribulación produce paciencia. Los cristianos que están guardados de la tribulación, de las pruebas, que nunca pasan por nada malo, que siempre todo está bien, todo está en abundancia, todo en éxito, todos estos cristianos. Por eso es que son cristianos que no son fuertes en la fe, no son cristianos pacientes, no son cristianos que tengan un carácter sólido para enfrentar la vida como viene, la cruda realidad de la vida como viene. Dice el versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Eso es lo que produce en nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Finalmente el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El propósito de la prueba es que nosotros obtengamos madurez espiritual. Cuando dice aquí perfectos y cabales, no está hablando de ya no cometer errores, de no equivocarnos, de ya no pecar, no está diciendo nada de eso. Está hablando de alcanzar una madurez espiritual, como la alcanzó el apóstol Pedro, como la alcanzó Juan, como la alcanzaron todos estos extraordinarios hombres de Dios. Y hay algo que es importante, ¿sabes? Lo que es importante es que ¿qué es lo que a uno le hace pasar las pruebas? Lo que a uno le hace pasar las pruebas es nuestro amor hacia el Señor Jesucristo. Porque, ¿sabes qué dice 1 Corintios 13? Dice que el amor es paciente. Cuando yo amo, y yo creo que esa es la prueba más grande dentro de todo lo que Dios permite que vivamos. Cuando yo amo verdaderamente a Dios, entonces yo puedo soportar con paciencia todas estas pruebas. Si no, pregúntale a Jacob. Jacob, que su suegro Labán lo hizo trabajar por Raquel, la mujer que amaba. Y 7 años trabajó juicioso, duro trabajó, y cuando llegó el día de entregarle a su hija, Labán entonces, sabe, astutamente la cambia y le da a Lea. Y lo hizo trabajar 7 años en vano y le dio una mujer que no era la que él quería. Y entonces lo hizo trabajar otros 7 años más por Raquel. Pero cuando terminó, ¿sabes qué dice la Biblia? Que fueron
como pocos días porque la amaba. Esa es la clave. Cuando nosotros amamos al Señor, entonces nosotros sabemos afrontar con paciencia las pruebas que nos trae la vida. Hay que entender una cosa, y es que las pruebas aquí son representadas por el fuego. Y el fuego, el mismo fuego que derrite la vela, es el mismo fuego que endurece el ladrillo. ¿Qué significa eso? Que la misma prueba que a un creyente genuino, un creyente que ama a Dios, lo madura, lo pule, le forma el carácter, a otro que no está preparado lo endurece como el ladrillo. Lo endurece. Entonces tenemos que estar preparados, mis amados, para que nosotros podamos enfrentar las pruebas. Así que ya lo sabes. Mira, primero que nada, la actitud que debemos de tener frente a la prueba. Segundo, la razón, el para qué de la prueba. Y tercero, el propósito de la prueba. Bendiciones.